y queremos poner en el aire justamente la espiritualidad por un lado y la discapacidad, la espiritualidad y la discapacidad yendo de la mano. Vamos a presentar, si está lista, Ana Argento Nasser. ¿Estás por allí, Anita, en los estudios centrales de Radio María? Te saluda Vero desde Buenos Aires. ¿Cómo andás? Hola Vero, ¿cómo estás? Un gusto poder Hola, estar ¿cómo acá. vamos? Muchas gracias por el espacio para la Qué Relacid. bueno. No, gracias a vos. Veniste desde la calle, justo cuando se largó a llover. ¿Puede ser, me contaba Mariana? Pasada por agua, pero acá estamos firmes. Ay, mi amor. Vamos, todavía vamos. Sí. Ani, antes de presentar a nuestras invitadas especiales, además de presentarte a vos también, contale a la gente qué es Relacid. Hace 2 semanas que estamos con este ciclo de discapacidad y espiritualidad, yendo por caminos muy profundos y descubriendo cosas muy hermosas. Así que contale a la gente primero qué es Relacid y qué se propone hoy en este programa especial. Bien, bueno, Relacid es la red latinoamericana de cooperación interreligiosa en discapacidad. Es una red que nace hace ya 2 años, un poco más. Bueno, que la hemos ido fundando nosotros con este propósito puntual, ¿no? De poder promover el reconocimiento de las personas con discapacidad y la espiritualidad entendida desde lo interreligioso, ¿no es cierto? Y la cooperación desde ese lugar está compuesta por organizaciones, por profesionales también. Surge desde la Fundación Crescendo de Chile y Fundación Por Igual Más, que yo en este momento coordino. Y bueno, y hoy por hoy somos más de 10 organizaciones de toda Latinoamérica. El propósito es esto, es promover que las personas con discapacidad tengan lugar en las iglesias, poder hacer aportes a la espiritualidad y a la incidencia pública en general, desde la cooperación, desde el respeto. Así que bueno, vamos en ese camino. Qué bueno, Ani, qué lindo que podamos también a través de la radio un poquitito sentirnos parte de Relacid en esta difusión que queremos darle a esta gran riqueza en Latinoamérica. Y vamos a tener hoy a 2 invitadas más. Ella es María Fernanda Juárez Santarone, tiene 51 años, es una persona ciega de nacimiento, vive en San Miguel de Tucumán, aquí en Argentina, conforma un grupo de espiritualidad y discapacidad, una organización en formación, psicóloga social y también terapeuta ocupacional. ¿Ya la saludamos? Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Verónica, muchas gracias por tu presentación y por la oportunidad de participar en este hermoso ciclo y por poder unirnos a esta hermosa red que está trabajando tan lindo. Gracias a ti. En un ratito volvemos contigo para conocer tu testimonio, pero presentamos también en esta tarde a Gianina Ojeda, licenciada en Trabajo Social, es chilena, con experiencia laboral en Vicaría Pastoral Social, Programa Refugiados ACNUR y la Vicaría Zona Sur del Arzobispado de Santiago de Chile. Está diplomada en Salud Familiar y Comunitaria, diplomada en Patrimonio Cultural, Ciudadanía y Desarrollo Local y actualmente está cursando licenciatura en Teología en la Universidad Católica de Chile. Gianina, ¿cómo estás? Bienvenida también. Hola Verónica, un gran gusto de poder estar con ustedes, compartir este ciclo que realmente es una oportunidad para visibilizar la discapacidad y la integración, especialmente en el mundo de la Gracias iglesia. a ti. Gracias a ti. Ani, te damos la palabra. ¿Cómo comenzamos la temática que han elegido en el día de hoy? Bien, en el día de hoy, en este ciclo, vamos a estar tratando espiritualidad y discapacidad, y en esto nos parecía importante hacer hincapié en cómo tenemos presente a las personas con discapacidad en las iglesias. Pensamos que tienen que ser personas que solo van a recibir, es decir, desde un lugar pasivo, o podemos pensar que son personas que están activas, que pueden aportar como personas que van no solamente a rezar, sino en algún servicio. Entonces, bueno, un poco viene a hacer el tema, y en esto vamos a dar inicio con la palabra de Gianina Ojeda, que nos va a traer el mensaje del Papa Francisco. Un mensaje que se llama La Iglesia es nuestra casa, es una reflexión sinodal también que toma de una expresión de Francisco del año 2021. Así que, Gianina, toda tuya la palabra. Bueno, es importante situarnos, sobre todo en este ciclo maravilloso,
en el contexto pastoral. Y en ese contexto pastoral, estos dos documentos son importantes para comprender la imagen de Dios como fundamento. ¿Qué implica eso? Que creemos que todas las personas con discapacidades, ¿no es cierto?, son la imagen de Dios. ¿Y por qué digo creemos? Porque en el fondo es lo que está dentro del Génesis en la iglesia, pero sin embargo, en el contexto social, eclesial, vemos que hay discriminación o hay una mirada más inferior o asistencialista a esta condición. Sin embargo, el documento sinodal de Iglesia en Nuestra Casa nos invita a una reflexión sobre la discapacidad y es muy interesante porque salió posterior a un informe de la OMS que declaraba que, que el 15% de la población mundial sufre discapacidad cognitiva, física e intelectual. Luego de eso, en el 2021, el Papa también, en el Día de la Discapacidad, entrega un mensaje respecto a la integración que tiene que haber de las personas con discapacidad en la Iglesia, en un reconocimiento desde la cooperación, desde un rol activo de participación, y en el fondo nos hace ver el magisterio de la fragilidad. En ese sentido, él toma, también lo podemos encontrar en el Fratelli Tutti, la mirada en que la discapacidad nos lleva a sensibilizarnos con el dolor propio. Y desde esa mirada nosotros podemos entender al otro, desde su dignidad plena. O sea, en el fondo, desde ahí reconocemos la mirada y el corazón de Cristo frente a un hermano discapacitado. Ahora, él también no lo ve como algo, bueno, el Papa Francisco también nos apela a que este anuncio lo vivamos desde la integración, porque muchas veces dentro de nuestro mismo contexto hay una mirada también discriminatoria respecto a las personas con discapacidad, y nosotros lo hemos conversado mucho, desde un prejuicio de ser como las personas que vienen desde una condición de vulnerabilidad, son mirados como santos, como Cristo crucificado, y en el fondo no son personas plenas que puedan incluso recibir hasta un sacramento de la iglesia. Entonces, en ese sentido, es una reflexión muy potente la que nos hace llegar el Papa Francisco. Ahora, dentro de los obstáculos que nosotros podemos ver en el documento, es que hay una participación limitada de las personas con discapacidad dentro de la vida de la iglesia. Y también lo vemos desde el contexto social. Hay problemas de accesibilidad, por ejemplo, no hay barrera física, no hay explanada, los libros de catequesis o la Biblia no están, por ejemplo, en braille. También hay una dificultad para acceder, como lo decía anteriormente, a los sacramentos, especialmente personas que se les cuestiona su capacidad cognitiva, ¿no es cierto?, para comprender la naturaleza de él y las enseñanzas. Y en realidad esto también genera que no haya una acción más sólida dentro de la comunidad, los decanatos, los actores sociales implicados dentro de esta vida eclesial. Ahora, sin embargo, dentro de esto tenemos que reconocer que el anuncio y la vida de Cristo es la que nos lleva a tener esta integración total, específicamente desde el Evangelio. Si nosotros nos miramos el Evangelio desde un contexto humano y desde una comprensión totalmente pluralista respecto a todas las realidades que nosotros vivimos, culturales, sociales, hace que nosotros disminuyamos la fe. Y en el fondo esto nos lleva a no tener una comprensión obviamente más profunda de lo que implica esta vinculación con el otro. Y en este sentido la Iglesia tiene una oportunidad donde la integración puede generar estos nexos de cooperación también sociales. Por ejemplo, actualmente se reciben muchas personas con la condición espectro autista. También tenemos qué pasa, por ejemplo, con los hermanos que tienen una condición, ¿no es cierto?, de ceguera y que quieren acceder, por ejemplo, a un ministerio, o la capacidad física. En ese sentido, de qué manera nosotros podemos generar la apertura y la accesibilidad.
En realidad es lo que nos llama el espíritu de la Iglesia, o sea, visibilizar, generar participación y al mismo tiempo ver que es una necesidad real el llamado que nos hace Jesús en este poder interiorizarnos y ser apóstoles de poder generar estos cambios. Y en realidad es muy significativo todo lo que se está viviendo. Desde mi experiencia social y humana, ahora participo en la Fundación Crescendo y en este sentido el llamado del Papa Francisco y lo que nos invita también el documento de Gracias a mi familia resuena mucho, especialmente en el contexto de cómo involucramos al usuario, a la familia, de cómo damos el sentido de la espiritualidad como una necesidad imperante de cooperación, de interdependencia, de creación y de apoyo, que en ese sentido no se puede ver completamente en todas las comunidades, a pesar de que pueden haber otras que sí lo hacen. Entonces, en realidad este cambio de paradigma nos lleva a lo medular del Papa Francisco, de que nosotros no, en una iglesia que se conforma por nosotros y no por ellos. Y esto genera un cambio de mentalidad, de cultura, de perspectiva, de sentirnos hijos amados por Dios. Y en ese sentido podemos llegar a la plenitud de esta mirada, de recibir el don, porque en el fondo todos somos templos del Espíritu Santo. Y al poder tener este don que Dios nos concede, generamos estos cambios en donde la mirada humana, tal como lo dice la doctrina social de la Iglesia, donde todos somos iguales en dignidad de persona, y también lo hemos podido relacionar en los textos del Evangelio, en la mirada del Concilio Vaticano II, y desde las aperturas también que tenía últimamente la Iglesia, especialmente con el Papa Francisco, esta fragilidad fortalece la fe. Y esta fe es lo que nos lleva a actuar. Sin la acción, obviamente, el Evangelio no es posible que tenga bases sólidas. Y en este sentido, Jesús nos invita a comprender esa revelación, ese anuncio, especialmente cuando nosotros tenemos una mirada más empática y también más global de lo que implica en este caso la discapacidad. La discapacidad sin una mirada paternalista ni asistencialista, una discapacidad que en el fondo nos invita y nos apela todos los días a preguntarnos si en ellos vemos el rostro de Jesús y si al mismo tiempo dentro de nuestro contexto, no tan solo eclesial, sino educacional, social, laboral, si somos capaces obviamente de poder integrarlos plenamente como personas obviamente que no tienen ninguna diferencia con nosotros, porque somos base en este caso de la creación y eso nos conlleva a una comunidad inclusiva. Bueno, en este caso me gustaría igual que ustedes pudieran escuchar o que pudieran darse el tiempo en sus casas de leer el Evangelio de San Marcos, que es el capítulo 8 y el versículo 18, porque ahí Jesús sana a un ciego en Betsaida y él les dice al final de que él llegan al ciego, en la primera vez intenta sanarlo, no puede, en la segunda vez sí lo logra, y le pregunta al ciego si logra ver, y él le dice que sí. Pero ese sí, obviamente, implica otra cosa, porque al final Jesús le responde, vete a tu casa y anda a tu aldea. ¿Y qué significa eso? Y que en el fondo Jesús también estaba ahí probando el testimonio de fe, de decir que nosotros en la oscuridad podemos ver luz, que la condición no limita a una persona. Y en el fondo, y aquí me quedo con lo que les decía, donde Jesús les dice a sus discípulos, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Entonces, sin duda, la revelación, en este caso, es la experiencia de fe que nos lleva a generar estos cambios culturales, sociales, espacio de participación, de integración y llegar, en este caso, al corazón de la humanidad en Cristo. Gracias, Janina. Realmente
Qué belleza. Y en esto que traías, que la iglesia, ¿no? La iglesia como nuestra casa en donde pasamos de ellos a un nosotros, en donde podemos ir contemplándonos como esto en la diversidad, como personas que queremos trabajar nuestra interioridad, nuestra dimensión espiritual que todos tenemos y tenemos derecho a poder desarrollarla. Tenemos el testimonio de Fernanda, que desde su vivencia, pero también su formación profesional, trae mucho a este espacio para compartir. Fer, ¿podés contarnos qué tenemos como medidas para adoptar, para tener espacios accesibles dentro de las iglesias? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, pero antes de dar medidas concretas, de poder expresar medidas concretas, quisiera encuadrar algunos conceptos para que nos ubiquemos eh, en qué se entiende en accesibilidad. Y antes que eso, quisiera retomar un poco, bueno, la noción de persona con discapacidad. Primero la persona, después la discapacidad y en todo momento... y otra cosa que es importante es como tratar de eliminar las cuestiones peyorativas, como decir no vidente o el discapacitado, ¿no? Como siempre poner la persona, eso como seguir como trabajando con estas nociones como para que se nos vayan haciendo carne y es muy importante porque la persona está más allá. La diversidad es parte de la diversidad humana, es parte de la condición humana. Cualquier María persona Fernanda, te puede... interrumpo un Sí, segundito porque esto es muy importante para la gente que nos está sintonizando. Me gustaría antes también hacer una pausa para que podamos escucharte bien con mucha atención y poder darle bien. tiempo a la gente que pueda participar. Me quedé pensando, decíamos, no somos discapacitados, no somos no videntes. Es muy común decirle a la persona ciega no vidente. ¿Cómo se dice, María Fernanda? Es lo que te quiero preguntar antes de ir a la pausa. Se dice persona ciega cuando es una persona con ceguera total o persona con discapacidad visual, o podemos decir directamente persona con Bien, discapacidad visual. Lo que pasa es que dentro de de las personas con discapacidad visual están las personas con baja visión y las personas ciegas, ¿sí? claro, Entonces lo correcto es claro, decir ahí persona está. ciega, porque ahí no está una cuestión de poner el no, es una cuestión de como para ayudar a hacer conciencia de que hay que sacar los no y poner los sí. Mm, Entonces, y también me los encantó. cómo, ¿no? Entonces sería Mm. por esa idea. Estamos dialogando con nuestros amigos de Relacid, con María Fernanda Juárez, con Gianina Ojeda y con Ana Argento Nasser. Estábamos escuchando antes de la música a María Fernanda. Fer, nos estabas contando sobre esta posibilidad o medidas de accesibilidad para garantizar la espiritualidad en personas con discapacidad. ¿Qué nos podés contar al respecto? También desde tu propia experiencia, siendo una persona con discapacidad. Contanos. Quiero otra vez, bueno, quiero remitirme a a la definición de discapacidad que da la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país es la Ley 26378 y que adquiere rango constitucional en el 2014 bajo la Ley 27204. Y esta ley define a las personas con discapacidad como aquellas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales y mentales a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras, tanto en las actitudes como en el entorno, se impide su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, ¿por qué quiero tomar la definición? Porque hay varios conceptos que es importante encuadrarlos para entender lo que es accesibilidad y para entender también las medidas a tomar, ¿sí? Por un lado, ¿qué quiero decir un poco? La deficiencia no es discapacidad. Una persona miope tiene una deficiencia visual, pero no tiene una discapacidad porque puede desempeñar sus actividades de una manera estándar, ¿sí? En cambio, por ejemplo, una persona con ausencia total de visión como yo necesita, por ejemplo, de un bastón para desplazarse o el sistema braille para acceder a la información escrita, ¿sí? Entonces, donde hay barreras, hay apoyos, ¿sí? Por eso es que quería tomar esta definición. Las barreras físicas requieren, por ejemplo,
de una rampa con la pendiente adecuada, una puerta con también los anchos adecuados. Las barreras sensoriales, que serían, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual y auditiva, necesitan de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, como son la lengua de señas y el sistema braille. Las personas con autismo también tienen también discapacidad sensorial y en la comunicación, entonces también necesitan, por ejemplo, de momentos de descanso sensorial, de luces tenues. Las deficiencias intelectuales, que son aquellas, o cognitivas, que son aquellas que hacen que las personas tengan algunas dificultades para la comprensión. Sí, las personas con padecimiento mental son aquellas, o con deficiencias mentales son aquellas con padecimiento mental, como una persona con esquizofrenia, una persona con trastorno bipolar, que también necesitan un entorno tranquilo, necesitan información clara y precisa, ¿sí? Entonces, hay 3 dimensiones en las que hay que actuar: la dimensión física, cognitiva y comunicacional. A su vez, la Convención en el artículo 9 habla de accesibilidad en entornos, programas, productos y servicios. Y aquí yo le haría también un agregado que sería en actividades, roles y funciones, ¿sí? Por ejemplo, un entorno tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las construcciones y con la infraestructura, ¿sí? Tiene que ver también con el mobiliario, con la posibilidad de desplazamiento, de manipulación, ¿sí? Las personas con discapacidad física también a veces tienen problemas en la postura, en el equilibrio. Las medidas en el ámbito sensorial tienen que ver, por ejemplo, con una señalética adecuada, tanto visual como táctil, como en las caminerías podotáctiles y en la cartelería, que tiene que estar tanto visualmente como en braille. Después, en lo intelectual y mental, poder expresar con un lenguaje claro, ¿sí? Con un lenguaje fácil, con un lenguaje claro. Aplicando ya directamente a lo que son... pongo énfasis en lo católico porque soy católica, pero también quiero ampliar a las diferentes iglesias. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de productos, pueden ser las celebraciones. Si hablamos de servicio, puede ser una escuela parroquial, una escuela dominical. Puede ser un programa, por ejemplo, que tenga en cuenta sacerdotes y religiosos que adquieren discapacidad ya en el transcurso de su consagración o de sus ministerios, y que muchas veces vuelven a su casa porque no se sabe cómo esas personas pueden continuar con sus ministerios. Y entonces sí es posible que esas personas continúen con sus ministerios o puedan adquirir otros ministerios nuevos. Es importante tener en cuenta que no es si puede o no puede, sino el cómo. Y entonces por eso surgen los apoyos, ¿sí? También es importante tener en cuenta los ajustes razonables que se pueden hacer cuando no está diseñada, cuando una actividad o un entorno no ha estado diseñado ya desde un principio, que eso tiene que ver con el diseño universal. Se pueden realizar ajustes razonables. Entonces, se hacen ajustes que posibilitan que las personas podamos acceder, permanecer, salir y realizar las actividades en igualdad de condiciones que las otras, que las otras personas. O a veces no en en igualdad de condiciones sería la participación, y las actividades tienen que ser de la manera que la persona tenga un desarrollo pleno y pueda realmente realizarlas. Yo hablaba también de salir, porque muchas veces una persona puede entrar, recorrer un lugar, pero después no puede salir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un lugar donde no hay 1,50 m para que una silla de rueda pueda efectuar una maniobra de giro, tendría que salir hacia atrás, por ejemplo. O un lugar que sea laberíntico puede ocasionar a una persona con padecimiento intelectual, a una persona ciega, a una persona con autismo, a una persona con padecimiento mental, dificultades en la orientación.
¿sí? Entonces, todas estas medidas son importantes para garantizar que una persona, por ejemplo, pueda entrar en una parroquia, pueda escuchar la misa, pueda recibir los sacramentos, ¿sí? También la liturgia, es importante, por ejemplo, tener en cuenta, por ejemplo, la misa tiene símbolos que no son fáciles de comprender incluso para personas con todas sus capacidades. Entonces sería importante que se pueda hacer un trabajo con la liturgia, en donde se pueda trabajar con qué se quiere significar y cómo se puede expresar de una manera que llegue, porque no es cuestión de recitar cosas, sino que eso que estamos diciendo pueda llegar y pueda tener un impacto tanto en la fe como en la vida de las personas. Entonces podamos salir de una fe infantil y poder madurar nuestra fe, ¿sí? Y entonces, ¿cómo esa información de cuando, por ejemplo, cuando uno está en la misa, el sacerdote, por ejemplo, hace muchos gestos que si a uno no se los explican, uno no sabe qué está haciendo y por qué los está haciendo, qué se quiere significar con los gestos, con las palabras, con las miradas, con la posición que ocupa el sacerdote, con el tipo de silla en la cual se sienta el sacerdote, que muchas veces, por ejemplo, le llaman el trono, ¿no? Entonces, una celebración está llena, está cargada de símbolos. Y entonces es importante poder trabajar, los sacramentos están cargados de símbolos. Y a veces se cree que una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual no puede recibir el sacramento porque no le entiende, cuando tal vez se puede trabajar sobre la noción de pan y pan, un pedazo de pan francés y la hostia, y el rito de la consagración, ¿sí? Con cosas concretas. A veces nosotros, sobre todo en la fe católica, trabajamos con abstracciones que son muy complicadas de entender. Nosotros las repetimos muchas veces porque son dogmas de fe, pero muchas veces nos cuesta entenderla, y a personas que les cuesta el sentido de la abstracción es muy complicado, es muy complicada la comprensión. Entonces, que en generar espacios de participación también implica poder cuestionarnos desde la entrada de una iglesia hasta la celebración misma. Pero también hay otro Fernanda, concepto. quería Sí, preguntarte, nos quedan algunos minutitos, muy, sí, muy escasos, unos 3 minutitos o menos. mm, bien. ¿Cómo se puede implementar, te estoy escuchando muy atentamente, estoy tomando nota, cómo se puede implementar esto mismo que vos decís es muy importante? Lo estás haciendo con un lujo de detalles y en forma muy exhaustiva. La pregunta es, ¿pudiste tomar contacto vos, porque estás dentro de la vida religiosa, pudiste tomar contacto con alguien con quien charlar dentro de la toma de decisiones dentro de una misma comunidad? No te digo dentro quizás de un arzobispado, pero ¿se pudo esto trasladar para poder concretar estos puntos que son realmente imprescindibles, Fer? Bueno, yo he estado, por ejemplo, he estado en algunas congregaciones, pero tal vez también ha estado mal de mi parte. Porque yo soy viejita, yo ya tengo 51 años, yo soy anterior a la convención, y quisiera expresar dos cosas. Una, que yo siempre he tratado de adaptarme a los medios en los que he estado. Siempre he buscado yo de adaptarme, y bueno, sí, las cuestiones se me ha grabado la información, algunas cuestiones en braille, por un lado eso. Y por otro lado también ha sido muy fuerte el mandato, eh, de que no iba a poder. Y eso también me ha Mm. ¿Y qué ha pasado? Cuando me han abierto las puertas a la vida religiosa apostólica, que era lo que yo quería, me ha resultado difícil porque yo misma me he boicoteado inconscientemente, ¿no? Sé que no estoy Mm. respondiendo tan directamente a la pregunta que me haces, No, pero está pero siendo muy me clara, parece está siendo con un corazón abierto, estás respondiendo a la pregunta que es hermosísimo, lo cual estoy dando un estamos rodeo, pero agradecidos era por tu testimonio.
No, estás dando un testimonio realmente maravilloso, Fer, lo cual agradecemos un montón. Bueno, vuelvo a Ana. Ani, me encantaría que en otra oportunidad volvamos a invitarla a Fer, a Gianina. Quedó una riqueza impresionante por desarrollar, pero creo que la idea de ambas estuvo plasmada en el programa. En un día muy especial también, porque es el Día de las Personas con Síndrome de Down, y esto nos da la pauta de que hay un abanico inmenso, hablando de pastoral, de espiritualidad, de inclusión y de discapacidad, para poder trabajar, digo. Así es, Vero, así es. Realmente, bueno, hoy justamente como vos decís, estamos conmemorando el Día de las Personas con Síndrome de Down, que la ONU en 2011 declaró un 21 de marzo, ¿no? Porque el síndrome de Down se da en el tercer cromosoma, como el tercer mes del año, en el cromosoma 21, ¿no? Por eso la fecha. Y también un día para hacer conciencia, ¿no? Nos preguntamos si las personas con síndrome de Down y con distintas discapacidades, síndromes, condiciones, pueden estar en las iglesias activamente, ¿no? ¿Qué nos pasa con la mirada de pena? A mí me gustaría que la audiencia se quede con esto. ¿Tengo una mirada de pena o veo al otro como un hermano, como una hermana, alguien que puede aportar? Nosotros tenemos un espacio de espiritualidad en la Fundación Por Igual Más y les puedo asegurar que de los hermanos con discapacidad aprendemos muchísimo, nos terminan ellos enseñando, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de abrir oportunidades y de cambiar la mirada, de la mirada de pena a una mirada de oportunidad. La accesibilidad es esto, es abrir oportunidades. Qué maravilla. Muchísimas gracias a las tres. Gracias, Ana. Gracias, Gianina. Gracias, María Fernanda. Seguramente la misma comunicación y comunión nos volverá a encontrar en este espacio. Mandamos un abrazo grande a todas las comunidades a las cuales pertenecen y gracias por este espacio tan enriquecedor. Muchas gracias. Gracias Gracias a ustedes. Verónica, muchas gracias.